vivo e indirecto de Fernanda Chamorro, conferencia de prensa, tomamos señal, adelante. Económico positivo. Ahora sí, esos son los grandes ejes que se plantea dentro del presupuesto, como bien se mencionó. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosa, está haciendo la presentación del anteproyecto del presupuesto general de gastos de la Nación para el próximo año 2023 y lo ha presentado ante un grupo de ministros del Poder Ejecutivo. Un déficit del 1,5%, pero vamos a solicitar al Congreso Nacional poder superar ese límite y llegar al 2,3%, de manera, como les decía, dar respuesta a todas las grandes necesidades que tiene nuestro país en todas las cuestiones que les estaba mencionando. Así que eso es en líneas generales, y principalmente seguir trabajando como equipo y poder ir al Congreso de manera ordenada y defender este presupuesto que, si bien seguramente no refleja todas las necesidades de las entidades, pero sí principalmente les permitirá continuar con los proyectos y los programas que fueron encarados desde este gobierno, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto, ministro, por favor? ¿Cuánto es, si puede cuantificar? No quiero darte ya números porque, como les decía, esto va a ser entregado el día jueves a la mañana, pero en líneas generales es un presupuesto que no está muy por encima del presupuesto vigente. Este año fue aprobado un presupuesto en torno a los 97, 98 millones de dólares. Entonces es un presupuesto que va a estar en esa línea, un poco por encima, porque se tiene que incorporar todo el impacto de las cuestiones relacionadas al salario mínimo, como ustedes saben, los salarios de las fuerzas públicas, algunos pagos de beneficios de los programas sociales, como el caso de adultos mayores, están también indexados al salario mínimo. Por otro lado, el acuerdo que se llegó con los docentes también requiere de recursos adicionales. Entonces, el incremento que se va a dar en comparación a este año básicamente es en respuesta a esas necesidades o a esas cuestiones que por ley necesariamente tenemos que impactar, pero en líneas generales no va a estar muy por encima del presupuesto vigente. Ministro, disculpe que insista, pero como sabe, siempre queremos dar números precisos. ¿Superan los 14.000 millones de dólares la inversión el presupuesto para el 2023? Y si puede repetir en qué ministerios van a estar poniendo énfasis lo que va a ser el 2023. De hecho, el presupuesto de este año está por encima de los 14.000 millones de dólares, entonces va a estar un poco por encima de ese número. Sí, dentro de los 14.000 millones no va a superar los 15.000 millones, incluso en el caso que el Congreso autorice el 0,8% de déficit adicional. Y los principales, más que ministerios, son sectores, como les decía, reforzar recursos para educación, cumplimiento de los acuerdos con los docentes, reforzar recursos para gratuidad, escalafón docente y otras demandas que tiene el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación, en materia de salud. El principal desafío es sustituir las fuentes de financiamiento con las que hasta hoy se estuvo sosteniendo el sistema sanitario incrementado. Como ustedes saben, tuvimos que recurrir al endeudamiento para el financiamiento de los salarios de los más de 10.000 personales de blanco que fueron incorporados en pandemia y que hoy ya forman parte del sistema de salud ampliado. Para el año que viene se propone que eso íntegramente sea cubierto con impuestos, con recursos del Tesoro. Por otro lado, también el sistema de seguridad, ¿verdad? Todo lo que hace entidades como la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio del Interior, Defensa, también se trata de prever algunos recursos para que puedan llevar adelante sus principales funciones. El presupuesto de inversión también es un presupuesto que establece recursos para llevar adelante los proyectos que ya se iniciaron. Hay proyectos emblemáticos que se están llevando adelante, como la duplicación de la ruta 2 y 7, el puente de Chacoí, la franja costera de Pilar, los hospitales que se están construyendo en Coronel Oviedo y también en Itapúa. Entonces se están previendo todos los recursos necesarios para que esos proyectos también continúen. Entonces, en líneas generales, el foco del gobierno está en programas sociales, en salud, en educación, en inversión pública y también en seguridad. Aumentos significativos para los funcionarios públicos no está previsto, esto teniendo en cuenta que la carrera sanitaria dentro de salud está previsto, pero el aumento del 14% que están pidiendo los personales no se va a dar este año. Aumentos generales de salarios no están previstos en el presupuesto, más allá de lo que mencionaste, las carreras sanitarias, tanto de enfermeras como de médicos, que va a iniciar este año, como así también el acuerdo o el cumplimiento del acuerdo, un cumplimiento histórico. Este gobierno inició y culmina con ese compromiso de más de 20 años de los docentes de poder llegar a un salario básico profesional. Eso se va a alcanzar el año que viene. Y por otro lado también otras carreras, y finalmente también a los funcionarios públicos que
tienen un salario igual al mínimo. Obviamente al aumentar el salario mínimo eso se tiene que ajustar. Y también lo de las fuerzas públicas, policías y militares, que por ley ellos están indexados al salario mínimo, entonces también se da ese ajuste para el año que viene. ¿Se planea la creación de nuevos cargos para el próximo año? En líneas generales no, más allá de las sustituciones que puedan haber en algunas entidades, no hay mayores creaciones de cargos dentro del anteproyecto. Sí hay un crecimiento vegetativo que se da en el caso de las fuerzas públicas, policías y militares que requieren la creación de cargos. Lo mismo también estas carreras sanitarias requieren de creación de cargos con un salario superior en la medida que estas personas vayan avanzando en la carrera. Entonces, en líneas generales no hay mayores creaciones de cargos. Se mantienen todas las restricciones que fueron implementadas ya desde la pandemia en materia de nombramientos, en materia de contratos. En caso de los impuestos, ¿habrá aumentos? Impuestos no, nosotros asumimos el sistema tributario vigente, entonces en base a ese sistema tributario vigente hacemos las proyecciones de ingresos, no se tiene previsto ninguna propuesta de aumentos salariales para el año de aumento de impuestos para el año que viene. Teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, ¿cómo harán para controlar que no se den aumentos en ciertas carteras con vistas o con miras a las elecciones, a caer bien políticamente a algunos sectores, ministro? Bueno, finalmente yo creo que es importante entender de que más allá de las decisiones que pueda tomar el Congreso en materia de modificaciones al presupuesto, al final del día detrás de eso está el financiamiento, ¿verdad? Hoy nosotros no vemos la posibilidad de poder financiar aumentos a los presupuestos más allá de lo que estimamos para el año que viene, ya sea a través de impuestos o a través del endeudamiento. Entonces, cualquier gasto adicional va a implicar o reasignación de recursos, dejar sin recursos a alguna entidad o generar finalmente falsas expectativas a la ciudadanía, porque esos aumentos presupuestarios no van a tener un sustento de financiamiento, ¿verdad? En línea general, ministro, podemos decir entonces que el Estado no va a tener un achicamiento como tampoco un agrandamiento dentro del presupuesto. Bueno, como le decía, el Estado lo que plantea es seguir atendiendo las prioridades. Hubo un crecimiento del sistema sanitario, eso requiere de capital humano, entonces obviamente eso se mantiene para el año que viene. Por otro lado, también las fuerzas públicas tienen, como le decía, un crecimiento vegetativo. Este año se están incorporando, por ejemplo, 2.000 nuevos oficiales de policía a las fuerzas. Entonces, todas esas cuestiones implican un crecimiento de personal de estas entidades, pero están destinadas a estos fines específicos: salud, educación y fuerzas públicas, ¿verdad? No para sector administrativo, ¿verdad? Ministro, ¿tiene previsto entonces un aumento sustancial en las recaudaciones, ya que no hay intenciones de crear impuestos, pero sin embargo hablan de la posibilidad de sustituir el pago de los salarios ya no con crédito? Sí, para el año que viene nosotros estimamos, si tomamos la estimación inicial de ingresos tributarios para este año y la comparamos con la proyección que tenemos para el año que viene, hablamos de un crecimiento de cerca del 12% de los ingresos tributarios. Si tomamos la estimación de cierre que tenemos, que está un poco por encima de eso, estimamos que el año que viene van a estar creciendo los ingresos tributarios en torno al 9%. Es decir, hay una estimación de mayores ingresos tributarios para el año que viene, y justamente estos recursos son los que nos permiten sostener, como decía, el financiamiento del sistema de salud y de otras prioridades que les mencionaba. Por último, en cuanto a crédito, ministro, ¿faltaría alguno en darse en lo que falta del año? Para este año hay varias iniciativas. De esta forma, bueno, hay una falla de origen en el audio de la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Aprovechamos para agradecerle a Fer. Dale, Fernanda, muchísimas gracias por este contacto. La parte más importante de la conferencia ya la tenían ustedes, señora, señor, en resumen.